Sabemos lo que es el proceso de diseño requiere una serie de etapas, especialmente cuando somos primerizos en esto como tal. Cuando ya tienes cierta experiencia, entonces las etapas se vuelven algo intuitivo, algo que en automático vos desarrollas con solo estar en presencia del cliente y conocer cuáles son sus necesidades. También, claro, cuando visitas el sitio y analizas características climatológicas, de geología, de geografía, topografía, cosas por el estilo que solo se pueden entender estando en el sitio como tal. Pero bueno, dentro de lo que es este proceso de diseño arquitectónico, como les decía, hay etapas para esta primera parte. Entonces, algunas de las etapas que nosotros consideramos o debemos considerar, primero que nada, es conocer cuál es la tipología y el tipo, es decir, dentro de esta tipología, a qué escala o cuál de los tipos de edificios son los que yo tengo que desarrollar o el que yo tengo que desarrollar. Posteriormente de esto, conociendo ya cuáles son los ambientes con los que voy a trabajar de acuerdo a entrevista con el cliente, idem, yo puedo proceder a realizar lo que son los diagramas o las relaciones de flujo y ambiente. Esto lo vamos a realizar por medio de diagramas para que sea un proceso más ágil y más legible para nosotros mismos. Y la siguiente etapa sería, esto dentro de lo que es proceso de diseño, la siguiente etapa sería el desarrollo de una zonificación. Ahora, la zonificación es un proceso en el cual, ya habiendo identificado cuáles son los ambientes y teniendo una idea aproximada de cuál es la escala o el área que va a tener cada uno de estos, nosotros realizamos un primer boceto cercano a lo que podría ser la planta arquitectónica. La zonificación puede ser en 2D o en 3D. Okay. Con lo que se refiere a la tipología, por ejemplo, tenemos lo que es la tipología habitacional, tenemos lo que es la tipología institucional. En el caso de lo que es la habitacional, tenemos diferentes tipos de viviendas y residenciales. En lo que es lo institucional, por ejemplo, nos referimos más que nada a edificios públicos, edificios del Estado. La tipología de salud, en la cual tenemos hospitales, centros de salud, clínicas, etcétera, etcétera. Otra tipología que puede ser científica o de investigación, en la cual podemos tener centros de investigación, observatorios, eh, institutos climatológicos, etcétera, etcétera. Esto es lo que le llamamos nosotros la tipología. Y dentro de esa tipología tenemos varios subtipos, tipos, pues que en este caso, por ejemplo, para lo que es lo habitacional, vamos a tener, por ejemplo, la vivienda urbana, la vivienda de playa, la vivienda de montaña, la vivienda rural. En el caso nuestro, y hay otros tipos de vivienda o edificios para el tema habitacional. En el caso nuestro, vamos a trabajar con lo que es la vivienda urbana, para lo cual entonces identificamos algunos de los principales ambientes que debe tener una vivienda para ser considerada como tal, una vivienda. Ahora, ambientes básicos: la sala, los dormitorios principales, la cocina, el comedor, al menos un servicio sanitario de visita. Sin embargo, ya una vivienda más completa, vamos a tener garaje, podríamos tener terraza y porche, o una de las dos al menos. En el caso de la terraza, es un ambiente que no es único. Quiere decir que yo puedo tener una terraza tanto en la parte frontal del edificio como en el fondo, en lo que le decimos patio. Podemos tener también un servicio sanitario de visita, el dormitorio principal y dormitorio secundario, dentro del cual también podríamos tener dormitorio de servicio, y que les mencionaba antes, lo que es la cocina, el comedor, inclusive aquí no aparece, pero podría estar también lo que es una bodega. Luego de eso, entonces pasamos a el desarrollo o el análisis de lo que sería el flujo entre los ambientes, las relaciones entre estos mismos. Esto, como lo vamos a hacer en un diagrama, recomendamos que se utilice figuras geométricas. Puede ser rectángulos, triángulos, hexágonos, o en el caso nuestro vamos a utilizar, por ejemplo, lo que van a ser los
círculo. Bien, habiendo definido ya que vamos a utilizar este tipo de simbología, ¿qué es lo que nos haría falta? Identificar, como vamos a hacer una relación de flujo y de ambiente, identificar para cuántas personas y el rango de edades, es decir, va a ser para o va a ser, por ejemplo, para esta cantidad de personas. Entonces acá tenemos diferentes cantidades de usuarios que pueden variar en dependencia del tipo de ambiente y de los espacios que vamos a diseñar. Por esta razón es que vamos a tener flujos mayores, flujos intermedios y flujos bajos. Ahora, estos flujos van a ir en relación con cada uno de los ambientes. Entonces, luego quiere decir que de acá y acá, entonces yo lo que voy a tener es más o menos en un esquema algo así. Un círculo pequeño si el ambiente es pequeño, que pueda distribuir a un círculo más grande, que pueda distribuir a otros dos círculos pequeños. Por ejemplo, evidentemente tengo que tener un punto de entrada, un acceso, y luego de eso, entonces, ¿cuánto es lo que yo voy a tener que se va a mover hacia acá? Va a ser un flujo pequeño. Hacia acá va a ser un flujo pequeño también. O de pronto acá es donde voy a tener un mayor flujo. Y así sucesivamente. Esto es entonces la relación entre la cantidad de usuarios que van a transitar entre el ambiente 1 hacia el 2, hacia el 3, hacia el 4. A partir de aquí es que nosotros vamos a desarrollar lo que va a ser nuestro diagrama tanto de flujo como de relaciones entre ambientes. Es decir, vamos a tener algo como lo que se ve en el papel. Por ejemplo, tenemos evidentemente nuestro acceso principal. Podríamos tener, ya luego de definir los ambientes, los organizamos de acuerdo a zonas y podríamos tener una zona exterior, una zona pública, una zona de servicio, una zona semiprivada, una zona privada. Y luego de eso también podemos utilizar colores para diferenciar cuáles son los flujos bajos, los flujos medios, los flujos altos, y también grosores o tipos de línea, calidades de línea, para definir si es flujo directo, flujo indirecto o flujo mixto. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Las esferas representan aproximadamente a escala el área de cada uno de los ambientes. Es decir, por ejemplo, en un área de servicio, si yo tuviera un baño es una esfera pequeña en comparación con una sala. Ahora, yo acceso al edificio, por ejemplo, por la parte exterior, la zona exterior. Puede ser una terraza, puede ser el porche, puede ser un jardín. De esa zona yo paso a la zona pública, donde posiblemente yo voy a tener mi sala, mi zona social también. En algunos casos se utiliza lo que es lo público o un sinónimo zona social también. De mi zona pública yo puedo pasar, de hecho es la que me va a distribuir más de la zona exterior hacia la pública, es a donde voy a tener el flujo alto porque es donde todo el mundo accede. Sin embargo, ya de la pública, este flujo alto se va a ir dividiendo en flujos medios o flujos bajos inclusive. Entonces, por ejemplo, paso a un flujo medio donde voy a mi zona semiprivada. Posiblemente este también pasa a un flujo medio o un flujo bajo hacia la zona de servicio. Y de mi zona semiprivada, como tengo conexión con la zona de servicio y la zona privada, que es en la que los flujos son todavía más bajos, se me subdivide y nuevamente paso a flujos bajos. Ahora, hay relaciones también de flujo directo
y hay relaciones de flujo mixto o bidireccionales. En el caso de estos que son de dos direcciones, se refiere cuando entre estos ambientes o esta zona hay una circulación o un tránsito bastante fluido de ida y de venida. Ya habiendo entendido esto, tengo mi zona exterior, por ejemplo, zona exterior. Tengo mi zona pública, supongamos que esta es mi zona pública. Luego tengo una zona, por ejemplo, de servicio. Tengo una zona semi privada y tengo una zona privada. Ok. Entonces, de esta manera, yo accedo por acá. Siempre es importante ubicar acceso. De pronto, como estamos trabajando a nivel de esquema, de diagrama, entonces no se hace tan necesario que de momento al menos yo ubique este esquema, esta zonificación en el lote. Todavía no lo tengo. Claro, cuando ya pasamos al proceso real de diseño, ahí sí, entonces tendríamos que ubicarlo de acuerdo al lote para que esta configuración que yo seleccioné no vaya a interferir o se eche a perder porque las dimensiones ancho-largo sean menores a la proporción que yo estoy desarrollando en este esquema. Ahora, esto es un diagrama en 2D, pero yo puedo desarrollar ahora a partir de acá mi diagrama en 3D. Entonces, supongamos, puedo hacer que yo desarrollo por acá mi zona exterior. Puedo hacer que por acá yo tengo mi zona de servicio. Acá nuevamente yo tengo mi zona privada y semiprivada, perdón, y por acá yo termino con mi zona privada. Entonces, en este caso, es importante cuando haces un esquema ya en 3D, que definitivamente sí tendrías que utilizar colores para definir cuál es cada zona.